Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. La noche del 5 y madrugada del 6 de junio ocurrió el eclipse lunar penumbral, teniendo como su punto máximo la ciudad de Jerusalén en Israel. Y como lo mencionamos en el programa pasado, cielos y eclipses apocalípticos en junio y julio de este 2020, dejamos muy claro que era una señal contundente de penumbras y oscuridad con efectos de problemas y situaciones de mayor peligro que se complicarían para la nación de Israel. Y después de este eclipse lunar penumbral del 5 y 6 de junio, exactamente empezaron a llegar más problemas y penumbras a la nación de Israel. Primero fue con la intervención de Rusia en el proceso de paz, y que de acuerdo a informes Rusia está organizando una mini cumbre para que los palestinos puedan proponer modificaciones al acuerdo del siglo de paz y seguridad propuesto por el presidente Donald Trump. Así como lo escuchó, quieren aún hacer más modificaciones pro-palestinas. Segunda penumbra y complicación que vino para Israel fue que empezaron a aparecer los problemas que no estaban contemplados por el acuerdo del siglo. Como todos sabemos y lo hemos explicado en nuestros programas pasados, que están apareciendo en pantalla, Israel se prepara para anexar Judea y Samaria a partir del 1 de julio de este 2020, de acuerdo al plan del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora escuche, al aplicar la soberanía Israel en Judea y Samaria, que es el deseo de la mayoría de los judíos que viven en esos territorios, existe también una feroz oposición entre los mismos residentes judíos de algunas comunidades que están allí en Cisjordania, que quedarían aisladas y rodeadas del futuro Estado palestino, que provocaría un serio peligro y amenaza para esos habitantes, donde advierten que podrían estos asentamientos o comunidades dejar de existir con el tiempo. Y por si fuera poco, con este nuevo problema que está apareciendo, al día siguiente del eclipse, palestinos que residen en Cisjordania, donde está Judea y Samaria, protestaron contra el plan de paz y seguridad donde buscan la anexión israelí. Ahora, que no le quede la menor duda que Israel va a tomar la anexión de Judea y Samaria, porque la profecía bíblica habla que Judea tiene que estar bajo el control de Israel para el tiempo de la semana 70 de Israel y la gran tribulación, como nos lo dice Lucas 21, versículos 20 y 21. Ahora veamos cuál es el siguiente escenario que viene y darnos cuenta en qué etapa de la profecía final nos encontramos, donde los israelíes buscan la soberanía de Judea y Samaria y del Valle del Jordán. Pero en este complicado evento de la anexión, donde hay pros y contras que van a empujar a Israel a entrar a los eventos proféticos finales. Y escuche por qué. Porque mismo Estados Unidos, que apoya esta acción de anexar Judea y Samaria, ahora está pidiendo postergar a Israel a hacer esta acción. Y ponga atención, ¿por qué? Porque Palestina declarará su independencia como Estado si Israel se anexiona Cisjordania. Y esto va más allá. Las alertas y alarmas han sonado. Tan es así que ya Turquía dice que está cruzando las líneas rojas si Israel hace la anexión. Y Turquía debemos de saber que es Togarma, de acuerdo a lo que nos describe Ezequiel capítulo 38 versículos 5 y 6, donde Turquía participará con Rusia y todas las naciones que se juntarán en contra de Israel para la guerra de Gog y Magog. Y ahora escuche por qué estos eventos van a influir a que Israel entre a su semana 70. Porque vendrá una cadena de efectos en contra de Israel que lo van a arrinconar y obviamente lo van a empujar
aceptar las condiciones que le están exigiendo de crear un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, y diciéndolo con la frase clave profética: en paz y seguridad, de lo cual nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Y todo esto está en juego si hace la anexión de Judea y Samaria. En una palabra, para que nos quede claro, esto está que arde por donde lo quiera ver. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Tercer problema o penumbra que se intensificó es que el ministro de Jerusalén dijo categóricamente que no van a aceptar un Estado palestino en Israel. Y fue más allá, al decir que ya hay un creciente coro de oposición de la derecha por la creación de un Estado palestino en Israel que está fomentando la administración del presidente Donald Trump. Y esto es solamente el principio. Recuerde que el próximo 21 de junio viene el segundo eclipse, nada más que ahora es solar anular, y esto traerá grandes efectos a todas las naciones, como ya lo explicamos en nuestro programa anterior. Y uno de esos efectos que vendrá con mayor intensidad será la maldad. Mateo 24:12 nos dice que la maldad se va a multiplicar. Hoy lo estamos viendo. Y después de esta pandemia mundial del coronavirus, ha venido una estela y una cadena de efectos que han impactado al mundo entero, con un caos económico a nivel mundial, con una recesión. Y esto ha ocasionado el cierre de muchas empresas y obviamente el desempleo ha sido el efecto mayor. Pero Miqueas nos advierte que vendrán más asolamiento a la tierra a causa de sus moradores. Escuche por qué: por el fruto de sus obras, que es la maldad. Y no lo dude, que se va a multiplicar la maldad y se verán cosas aún más terribles después de este eclipse del 21 de junio. Ahora, yo sé que muchos se preguntarán, ¿cuántas cosas más veremos la Iglesia de Cristo? Les respondo, solo Dios lo sabe. Mateo 24:36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente Padre Eterno. Pero obviamente nos debe de quedar ya muy claro que las señales son muy claras y contundentes que indican que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo en el glorioso evento del arrebatamiento por la esposa, la Iglesia de Cristo. Antes que se desaten los juicios de la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y la cuarta penumbra que ha venido a Israel fue con la decisión que ha tomado el Sanedrín en el acuerdo de paz y seguridad, el acuerdo del siglo del presidente Donald Trump. El Sanedrín emitió una declaración este 12 de junio del 2020 sobre el plan de paz que está impulsando el presidente de los Estados Unidos. Y escuche con atención, que próximamente va a promulgar este acuerdo de paz a la prosperidad que inició llamándose el Acuerdo del Siglo de Paz y Seguridad el 14 de febrero del 2019 en Varsovia, Polonia. Es impactante la decisión que el Sanedrín ha tomado respecto al Acuerdo del Siglo. Escuche por qué. Ya abrió el camino para que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anuncie sus planes de anexar Judea y Samaria. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Hola, Dios los bendiga. Estamos viendo el cumplimiento exacto de la profecía bíblica y que en los próximos eclipses del 21 de junio, con el eclipse solar anular y el próximo eclipse lunar penumbral del 4 y 5 de julio, los cuales se explicaron detalladamente en el programa pasado, cielos y eclipses apocalípticos en junio y julio del 2020, y recomendamos verlo para que vea el escenario que vendrá conforme a la profecía bíblica y que hoy podemos ver ya el cumplimiento exacto con el primer eclipse.
y que con los siguientes va a desencadenar una serie de efectos y problemas a este ya gran caos que vive el mundo entero. Todos estos acontecimientos y preparativos que ocurren en Israel para la Iglesia de Cristo ya son alertas para que nos preparemos, que busquemos la santidad y misericordia de Dios y Él nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Lucas capítulo 21 del versículo 34 al 36. Se acercan los eventos finales, las señales del cielo, Israel y el glorioso evento del arrebatamiento. Cuando el león de la tribu de Judá, el leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará su presa, su iglesia, que pagó con su sangre preciosa, su pequeña manada, su remanente. Lucas 12:32. Y se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y entonces es cuando mirará hacia la tierra, y es cuando apenas vienen las tinieblas de tribulación, y los cielos se oscurezcan, y venga la semana 70 de Israel, y el periodo de la gran tribulación. Y esto nos confirma que si la Iglesia de Cristo no estuvo en las 69 primeras semanas de Israel, tampoco estará en la semana 70 de Israel, que es periodo para su pueblo, su nación hebrea. Y el león de la tribu de Judá defenderá a Israel de todos sus enemigos en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Isaías capítulo 5 del versículo 28 al 30. Jeremías capítulo 30. Daniel capítulo 9 versículo 27. Recuerde, nuestro Señor Jesús viene por una iglesia santa, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Hebreos 12:14. Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 5 versículo 27 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Ahora escuche con atención. La palabra de Dios nos alerta y advierte que debemos de saber que estos postreros días que vivimos hoy serán tiempos peligrosos. Lo escuchó bien, son tiempos peligrosos. Y la alerta nos lo dice ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. Y si con estas características no ve el por qué son los postreros días peligrosos, la palabra de Dios va más allá al alertarnos y decirnos en Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17, que nos miremos a nosotros cómo andamos, no como necios, sino que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, escuche, son malos. Por lo tanto, no seamos insensatos, incrédulos, tontos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, de Dios, en estos tiempos peligrosos, con pandemias, coronavirus, y con sus efectos que están más catastróficos que la misma pandemia, como son los económicos y la cadena de efectos de desempleo, hambres y psicosis, y que viene esto arrastrando una serie de miedos, temor, angustia, que afectan en grande manera a la salud del ser humano. Ante este caos mundial, Dios tiene promesas y bendiciones para nosotros. Recuerde, no estamos solos, porque el Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles como invisibles, es nuestro Creador
y también si lo buscamos será nuestro Salvador. Cuando nosotros lo buscamos, lo encontramos. Si no lo busca, ¿cómo lo va a hallar? Así nos lo dice: clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. También Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Más claro, ni el agua. Si usted no clama o lo llama, ¿cómo quiere ser ayudado? Si nosotros buscamos su ayuda, su socorro, Él es nuestro escudo y pronto auxilio en nuestras tribulaciones o problemas, como nos lo dice el Salmo 46, versículo 1. Y ante este caos y problema mundial que va de mal en peor, no se le ha escapado ni se ha salido de las manos de Dios. Él sigue siendo soberano y Él tiene el control del mundo y de todo lo que sucede. Recuerde que todo lo que está pasando o está aconteciendo mundialmente es solamente el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, de su bendita palabra, la Biblia. Y en este tiempo de caos y de problemas, hay dos formas de enfrentar estos tiempos peligrosos que nos advierte la palabra de Dios. Y una forma es intentar de resolverlos conforme a lo que usted piensa, escucha, cree o conforme a lo que le dice la palabra de Dios, la Biblia. Si la palabra describe este escenario peligroso como profecía, y eso es exactamente lo que está sucediendo actualmente, como nos lo advirtió Lucas 21:26, donde los hombres ya están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Bueno, sería bueno saber qué nos dice la palabra, cómo vivir esto los últimos días de los tiempos postreros sin miedo, sin temor, sin angustia, y saber cómo Dios nos puede ayudar. Primero, debe de saber que Dios nos ha dejado promesas en su palabra, la Biblia, y para poderlas tomar será a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le creemos a su palabra y lo confesamos, nuestro Señor y Salvador. Y escuche por qué. En Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice la promesa que tenemos a todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús, a los que creen en su nombre, Jesús, Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino escuche de quién, sino de Dios mismo. Ahora sí, como hijos podemos tomar las promesas divinas que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aprendamos a vivir en estos nuestros últimos días de los postreros tiempos que son peligrosos, sin temor, sin angustia y sin miedo, y saber que Dios mismo es el que nos puede ayudar y salir de estos problemas. Y cuando viene esa crisis, recuerde lo que le dice la palabra de Dios. ¿Por qué usted se abate, se deprime, se hunde? Debe de saber que el Salmo 42:5 ahí le dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te hundes, alma mía? ¿Por qué te turbas o agitas o te alborotas dentro de mí? Escuche la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. ¿Escuchó? La salvación mía es de nuestro Dios. Salmo 68:19. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Selah, que significa escucha, reflexiona. Josué capítulo 1 versículo 9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, te dice Dios. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Le queda claro o se lo repito?
Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora escuche qué le dice Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 37 al 43. Nos dice la palabra de Dios: cuando en el país haya hambre, que ahora la hay, peste, enfermedades, coronavirus, sequías, cuando haya plagas de langostas o saltamontes en los sembrados que van a intensificar más las hambres, como está sucediendo en el África, en Medio Oriente y Asia, como lo hemos explicado en nuestros videos pasados, o cuando el enemigo sitie algunas de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad. Nos dice que toda oración y toda súplica que hiciere, escuche cualquier hombre, se lo repito, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cualquiera que sintiere la plaga en su corazón y extienda sus manos a la casa de Dios, Él nos oirá en los cielos y en el lugar de su morada nos perdonará y actuará y dará a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón obviamente Él conoce, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y el versículo 43 nos dice que Él oirá en los cielos y en el lugar de su morada hará conforme a todos aquellos por lo cual están clamando a Él. Y hoy en este tiempo el clamor de la iglesia de Cristo es: ven Señor Jesús, porque lo que está escrito y las profecías se tienen que cumplir. Y todo irá de mal en peor, preparando el escenario para la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, tiempo cual nunca ha habido ni habrá, tiempo de terror, persecución, hambruna y muerte, como nos lo dice Mateo 24:21. Y hoy más que nunca lo que anhelamos es estar ya en las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21. Ahora ponga atención para tomar todas estas bendiciones y herencias divinas que Dios nos promete a través de nuestro Señor Jesús. Es cuando clama y le pide perdón por sus pecados y se rinde a Él. Cuando usted ya ha declarado a Jesús con su boca, lo ha confesado y lo ha creído en su corazón que es su Señor y Salvador. Entonces, ya con la potestad de ser hechos hijos de Dios, podemos tomar estas promesas y bendiciones. Afortunadamente para nosotros, los que reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta bendita esperanza y promesa. Sabemos que en su infinito amor vino a morir en la cruz y a derramar su bendita sangre, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Ninguna religión, santo o virgen, puede hacerlo, porque solo nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a derramar su sangre, santa y pura, por todos nosotros los pecadores. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesús, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Y hoy puede dar ese primer paso para ser salvo, repitiendo esta oración, confesando a nuestro Señor Jesús con su boca y creyéndolo en su corazón, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtales y dales sed de escudriñar tu bendita palabra, para que caminen conforme a tu bendita palabra y las personas
que nos van viendo y escuchando por los diferentes medios donde llegue este programa, los invito que si nunca han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy pueda ser ese día y dar el primer paso y su nombre sea escrito en el libro de la vida y usted pueda tener salvación y vida eterna con nuestro Señor Jesús. Si usted es esa persona, repita después de mí: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu bendita sangre que derramaste por mí, porque es la única manera de poder ser limpiados mis pecados. Desde hoy me rindo a ti y te pido tomes control de mi vida y que tu Santo Espíritu entre y obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo para estar conforme a tu palabra. Porque desde hoy, mi Señor Jesús, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento, esté listo y conforme a tu voluntad y pueda ser llevado y vivir la eternidad contigo. Te lo pido, te lo suplico en tu santo y bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y esa paz que está sintiendo en su corazón en este momento es la respuesta de que su Santo Espíritu ya mora en su corazón. Ahora le recomiendo lea la Biblia, aliméntese espiritualmente diario, leyéndola, escudriñándola para no estar anémico y también vivir la palabra en su propia vida. Y estemos orando y velando en todo tiempo para que el Señor nos tome por dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento, como nos lo dice Lucas 21 del versículo 34 al 36. Y a todo el auditorio que vea este video, si ha sido de bendición este programa, les pido, les exhorto en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, comparta este video original con sus seres queridos, amigos y toda persona que aprecia, para darle la voz de alerta y puedan tener su encuentro con nuestro amado Señor Jesús y puedan ser salvos. Si Dios quiere y nos lo permite, nos veremos en otro programa, y si no mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor. Te estamos esperando, Padre. Te estamos esperando, Señor.